Doctora, buenas tardes. Siguiendo con la exposición de manifestación de voluntad. Dentro del tema de formas de manifestación, hablaremos de la manifestación recepticia. Esta es la manifestación que no produce efecto alguno, mientras que no es conocida o aceptada por el destinatario. Dentro de este podemos dar como ejemplo que para que el contrato pueda o quede perfeccionado, es necesario que la aceptación sea conocida por el oferente. Esto dado en el artículo 1373, hablando de del perfeccionamiento del contrato. La revocación del poder para que surta efectos debe ser comunicada al apoderado y a los terceros interesados en el acto jurídico. Esto dado en el artículo 152, que nos dice Torres Vázquez en 1998. También tenemos la manifestación no recepticia, que la manifestación no recepticia es la manifestación que produce efecto por el solo o simple hecho de ser emitida, sin necesidad que sea conocida y aceptada por el destinatario. Dentro de ellos tenemos el testamento y las notificaciones. Por tanto, el sensu contrario es un acto no recepticio, que será aquel que no necesita ser reconocido por otro para adquirir eficacia jurídica, pues solo depende de uno mismo. Por ejemplo, una disposición testamentaria. También hablaremos sobre el, el silencio como manifestación de voluntad. ¿Qué nos dice del silencio? Que carece de significación jurídica. El silencio es inercia. Entonces, nos da un entendimiento de ausencia de expresión y de comunicación de voluntad. Esta no constituye manifestación de voluntad, sino solamente cuando la ley o el convenio entre las partes atribuyen un significado. Esto dado en el artículo 142 del Código Civil. El silencio importa manifestación de voluntad cuando la ley o el convenio le atribuyen el significado. Entonces, por disposición de este artículo, el silencio es un comportamiento neutro, considerado por sí solo, no constituye una manifestación de voluntad y por tanto no puede dar vida a un acto jurídico. O podemos ponerle un ejemplo, cuando el cliente de un banco que durante el plazo de 30 días de haber recibido un estado de cuenta que ha remitido el banco, guarda silencio, esto es, o no observa su estado de cuenta. Este se tiene por aceptado en el artículo 226 de la ley número 26702. El silencio tiene aquí el significado de aceptación por el cliente del estado de cuenta que se le remite al banco. El silencio desprovisto de toda otra circunstancia. Así, el silencio desprovisto de toda otra circunstancia tiene una manifestación equívoca, por lo que en la duda no puede suponer ni una negación ni una aceptación. Al silente no les dé aplicación el aforismo. En esta nos dice que quid tacit consentire, videtur, lo que entendemos por quien calla otorga. El silencio produce los efectos de una manifestación de voluntad siempre que exista una ley o un convenio que así lo disponga. Citando a Flume, nos dice que en contra del principio de derecho canónico, qui tacet consentire videtur, se dice en general que el silencio en derecho civil y en el mercantil básicamente se entiende como una negativa. Sin embargo, eso no es así, sino que el silencio básicamente no se entiende como una declaración de ningún tipo, ni como afirmación ni como negación, conforme en el artículo 142 que anteriormente ya lo hemos visto. El silencio tiene un significado de manifestación de voluntad solamente, como ya lo hemos dicho, cuando la ley le otorga ese significado. Ese significado de silencio es atribuido por normas supletorias con las cuales se integra los vacíos existentes en el acto jurídico. Bien, ahora hablaremos de la voluntad presumida por ley, que se habla de declaración presunta, llamada también ficta o inducida, cuando el ordenamiento jurídico
de acuerdo con lo que comúnmente suele ocurrir en la realidad social, considera cierto comportamiento que encierra una determinada voluntad. Por ejemplo, en el artículo 1223 dispone que el recibo del pago del capital otorga sin reserva de intereses, hace presumir el pago de estos, salvo prueba en contrario. Aquí no hay declaración ni verbal, ni escrita, ni a través de signos inequívocos. Partiendo de un hecho inicial, la ley induce una voluntad con un alcance dado. Aunque el sujeto no tenga esa voluntad, la presunción es un recurso técnico, una mentira técnica para dar seguridad y certeza a ciertos derechos o deberes que de una u otra manera serían ilusorios por la dificultad de su prueba. Como nos dice Messineo, dice que se debe rechazar por impropia la locución voluntad presunta, porque se pretende fingir que existe una voluntad cuando no existe o cuando no está. La manifestación de voluntad, la manifestación de voluntad tácita es siempre real, mientras que la presumida por la ley es una manifestación ficticia, porque descansa con una frecuencia en una probabilidad general de voluntad y que algunas veces esta voluntad presumida no existe e implica admitir una ficción, allí en donde una voluntad real es frecuente o imposible. La presunción absoluta no admite prueba en contrario. En realidad aquí ya no estamos enfrente a una presunción, sino a una verdad jurídica, esta que es incontrovertible, en el establecimiento de cuentas corrientes bancarias por personas naturales y en las operaciones que se efectúe con las mismas. Esta se presume de pleno derecho el consentimiento del cónyuge, del titular de la cuenta, dado en el artículo 227 de la ley número 26702, lo que quiere decir que si el marido ha aperturado una cuenta corriente bancaria sin la participación de su mujer, se presume el juris et de jure que sin admitirse prueba en contrario. La aceptación de esta, por tanto, ella también está obligada por saldos deudores que presenta la cuenta. Esto sería todo de mi parte y el compañero seguirá con la exposición.